los economistas más prestigiosos del país, el economista Alberto Acosta Burneo, editor de la revista Análisis Semanal. Economista Acosta, muy buenos días. ¿Hay motivos para exteriorizar júbilo, como lo ha hecho el presidente de la República en su cadena de la noche de ayer? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo creo que hay que entender bien qué proceso está viviendo el país. Y el haber llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario y con los organismos multilaterales definitivamente es una buena noticia por el lado de que estamos en vía tomando las medidas adecuadas para salir de la situación difícil que vive el país. Pero de ninguna manera es un motivo de alegría, porque hay que estar muy claros que llegamos a este acuerdo debido a los graves desequilibrios que tiene la economía. La economía ecuatoriana está enferma, hay un desequilibrio fiscal verdaderamente grande. Y haber llegado a estos acuerdos, lo que significa es que se acabó el cupo de la Mastercard. Recordemos cómo cuando cayeron los precios del petróleo, el expresidente Correa nos dijo, no se preocupen, para eso tenemos la tarjeta de crédito. Eso es lo que ha hecho el gobierno desde 2016. Hemos vivido del endeudamiento, del tarjeteo, de pedir al chulco, de pedir a todo el mundo prestado. Desde 2016 acá, esa ha sido la estrategia con el gobierno de Correa y con el gobierno de Moreno. Si vemos que esa estrategia es insostenible, eventualmente el cupo de la tarjeta se acaba y tenemos que acudir a este financiamiento con el Fondo Monetario, que hay que estar muy claro, es un financiamiento que exige compromisos importantes. ¿Y en qué consisten los compromisos? En que se va a corregir esos desequilibrios estructurales y esos desequilibrios macroeconómicos que nos han llevado a esta difícil situación. En pocas palabras, ¿qué exige? Exige un ajuste económico, que no podemos seguir gastando al mismo ritmo, que no podemos seguir viviendo del tarjeteo, es decir, ahora viene el ajuste porque ya se acabó el cupo de la Mastercard, se acabó la estrategia del tarjeteo y en este momento tenemos que tomar medidas correctivas a la economía ecuatoriana para sanar de manera definitiva al país. Economista Acosta, muy buenos días. Con este acceso a los organismos multilaterales de un poco más de 10.000 millones de dólares, ¿se podría decir que el gobierno ecuatoriano tiene resuelta de alguna manera la situación para este 2019, cuando se anunciaba que en la proforma había una brecha, un hueco de alrededor de los 9.000 millones de dólares? ¿Cuál va a ser la situación? De ninguna manera, no están resueltas las situaciones. Ahora empezamos a tomar los correctivos. La necesidad de financiamiento del gobierno son 9.000 millones por año. Eso es lo que presupuestó para los próximos 4 años. Este programa de financiamiento, que es un programa de 3 años, es decir, no nos van a dar la plata todo en un mismo año, es un programa grande, un programa de 10.000 millones de dólares, pero que es 10.000 millones divididos en 3 años. Entonces, hay que estar claros que la contraparte de este programa es que el país va a tener que comenzar ya a finalmente poner en orden la economía, algo que se debió haber hecho hace muchísimo tiempo. ¿Cuál es la deuda pública del Ecuador, economista Acosta? Le hacemos esta pregunta porque hay varias cifras que no coinciden de acuerdo con la fuente y sobre todo se ha hablado mucho desde el inicio del gobierno de Lenín Moreno que el gobierno de Correa adquirió deuda cara, particularmente con la China. Lo propio ha hecho Moreno y se había puesto como una meta el de conseguir justamente financiamiento con mejores condiciones, con intereses más bajos para reemplazarla. Estos 10.000 millones de dólares que se anuncian irán por lo menos parcialmente a reemplazar esta deuda, pero empecemos con la cifra global. ¿Cuánto es la deuda pública y cuánto de esto deuda externa? El endeudamiento, el endeudamiento total del país bordea los 50.000 millones de dólares, sin considerar otros pasivos que no entran dentro de esta estadística, pero al final el gobierno va a tener que pagar. Por otro lado, esos 10.000 millones que vienen ahora no son recursos que el gobierno pueda disponer para poder pagar deudas caras, porque el gobierno ya tiene demasiadas obligaciones. El gobierno, ¿qué va a hacer con esa plata? Va a tener que amortizar deudas, es decir, pagar las deudas que vencen, los vencimientos, va a tener que pagar algo de la inversión, financiar algo de la inversión, y no le queda para más. Entonces es demasiado optimista pensar que esa deuda va a permitir pagar deudas caras y sustituir deudas. Las únicas deudas que se van a pagar son las que vencen, y vemos que ya hay vencimientos importantes que vienen, como el vencimiento de marzo de 2020, es decir, el próximo año, un vencimiento de 1.500 millones de dólares en bonos soberanos. Entonces, este financiamiento lo que busca es que el gobierno pueda seguir honrando sus deudas conforme vayan venciendo. De ninguna manera es de una cantidad que le alcance como para decir que va a pagar otras deudas más allá de lo que vence. Entonces, eso también hay que estar muy claros. Y por otro lado,
la parte más importante de este acuerdo, que es la parte que todavía no conocemos, son los compromisos de ajuste. ¿Cuáles serían, el Ecuador ¿cuáles serían estas medidas a través de la importante publicación que usted dirige, que ustedes editan, análisis semanal? Por lo general se tiene un muy buen termómetro de cuáles son los rangos de acción, por lo menos en los que podría moverse el gobierno. ¿Cuáles son las posibilidades? Hay algunos temas que se especulan, no hay nada seguro todavía, no hay un tema oficial, pero definitivamente se va a tener que subir sus ingresos, es decir, más impuestos. Probablemente se insista en seguir reduciendo subsidios de los combustibles. También es muy probable un incremento de algunos impuestos, podría ser el IVA, por ejemplo. Por otro lado, se va a insistir en el tema de reducción de gasto, porque hay que estar claro, estamos frente a un paciente gastador, un fisco enfermo que está gastando desde 2016 más de lo que tiene. Entonces el fondo le va a decir, suba sus ingresos, que eso significa más impuestos, y gaste menos. Ambas medidas tienen un costo político, tienen un costo económico, tienen un costo social, y eso hay que estar muy claros. Lamentablemente, con fondo monetario o sin fondo monetario, el gobierno ecuatoriano iba a tener que ajustarse eventualmente, y lamentablemente que no lo hizo antes, porque hubiese sido mucho más fácil si este proceso de ajuste empezaba en 2016 o en 2017, no hubiésemos tenido que pagar las cuentas tan altas. Ha pasado todo este tiempo de estrategia del tarjeteo, hemos ido acumulando deudas que al final del día los ciudadanos tenemos que estar muy claros. Todas las deudas que adquiere el Estado la pagamos los ciudadanos vía impuestos futuros. No hay otra manera de pagar deudas, son más impuestos futuros. Esa es la manera de pagar las deudas del Estado. Entonces, al final del día, esta estrategia del tarjeteo, de la MasterCard, lo que ha hecho es ir acumulando deudas y que el costo del ajuste al final del día sea más pesado. Y lamentablemente el ajuste siempre afecta a los más vulnerables de una forma más fuerte. Ahora, economista, ¿cuáles son los plazos para que los ecuatorianos podamos conocer o para que el gobierno nacional plantee estos ajustes a los cuales usted hace referencia? Yo creo que eso deberíamos conocer en los próximos días. Son los compromisos a los que ha llegado el país. Cuando me refiero a ajustes, son temas, reformas estructurales que requiere el país. ¿Qué temas se podrían pedir? Por un lado, el tema fiscal es evidente, como ya dije, buscar más ingresos, gastar menos, pero también se buscará reformas que mejoren la competitividad del país. Entonces yo creo que también habrá reformas en materia laboral, habrá otro tipo de reformas en comercio exterior, todo buscando, y reformas definitivamente en materia monetaria, todo para tratar de darle más competitividad al país y evitar que lleguemos a esta misma situación. Aquí la parte y el gran desafío para el país es poder cumplir con todas estas reformas, porque no todas están en manos del Ejecutivo. Algunas requieren de la Asamblea para poder aprobarse, y hay que ver si el gobierno consigue todo ese respaldo. En caso de que no logremos hacer esas reformas, no se realizarán los desembolsos, porque hay que estar muy claros que los desembolsos están atados al cumplimiento de esas reformas estructurales. Hace muy pocos días el ministro de Economía, Richard Martínez, al vislumbrar justamente esta posibilidad que ha sido anunciada ayer por el presidente, tocaba algunos de los puntos neurálgicos que podrían traducirse en medidas, y dijo, por ejemplo, que no habrá una elevación en el precio del gas, que no se tocará el IVA, de que tampoco se reducirán los subsidios. Eso tendremos que revisarlo en la práctica, cómo es, porque al final del día es inevitable tomar medidas que aumenten ingresos, y es inevitable tomar medidas que reduzcan gastos. Eso es, lamentablemente es así, porque el país y el Estado está gastando 9.000 millones más de lo que tiene, y eso es lo que no es sostenible. Vemos que desde 2016 en adelante gastamos más de lo que tenemos como país. Entonces, el anuncio, habrá ciertas medidas que políticamente no las quiera tomar el gobierno. Por ejemplo, el gas, yo coincido que es una medida que no la van a tomar por el costo político que puede tener, pero muchas otras van a tener que tomarlas por las circunstancias, porque si no, ¿de dónde van a sacar ingresos? El IVA quizás es una de las opciones más certeras, más cercanas, el incremento del IVA. Yo creo que el incremento del IVA es muy probable, ya se lo hizo por el terremoto. No se siente tanto a nivel individual, a nivel de cada compra, porque son pocos centavos, pero al final del día representa una gran cantidad de recursos. Entonces yo creo que no hay que cerrarse a ninguna de las opciones. Estamos recién empezando el proceso de ajuste. Eso significa que vamos a tener sobre la mesa una gran cantidad de opciones, y que eventualmente el gobierno va a tener que ir definiendo cuáles adoptar, ahí sí en base a decisiones políticas.
las que tengan un menor costo político. Pero al final del día, que la cuenta de los excesos de la década pasada hay que pagarla, eso es inevitable. Y que quien paga esos excesos no son los políticos, no son quienes estuvieron al mando del gobierno, somos los ciudadanos. Y a quienes más les pesa, como digo, es a los ciudadanos de menores ingresos, porque son los primeros en perder sus empleos. Entonces, definitivamente es lamentable que hayamos llegado a esta situación, pero eso ya es tarde para lamentarse, lo que se debió haber hecho en su momento, ser mucho más prudentes, gastar solo en función de los ingresos que se tenía y no más allá. Pero eso ya es tarde, eso se debió haber hecho antes de 2012, antes de 2016, esa política. Ya se aplicó una política equivocada, y en este momento tenemos que comenzar a pagar todo el costo de poner en orden nuevamente la economía. Probablemente, economista Costa, usted habrá hecho, como lo hace quienes interesan en temas importantes para la economía ecuatoriana, las declaraciones de esta especie de socialización que ha venido haciendo Santiago Cuesta Caputi, consejero del gobierno con grado de ministro. Él ha hablado de la concesión de CNT, concesión de las hidroeléctricas, empezando por una reducción importante de personal en las mismas. Hace muy pocos días estuvimos con él en una entrevista en este medio de comunicación, le preguntamos qué se pensaba hacer con los miles de millones que provendrían supuestamente de la concesión de estas empresas, y él dijo no tener idea. Incluso especuló con el tema de que se compraría deuda cara o dio un ejemplo de que podría invertirse para que ese dinero produzca más de lo que está produciendo como capital de estas empresas. ¿Qué tan seria es o qué tan serios son estos planes del gobierno con respecto a las concesiones? Bueno, yo veo que en el tema de concesiones hace falta mucha más transparencia, hace falta un proceso de licitación internacional para que venga la banca de inversión y valore la empresa de una manera técnica. Estos procesos no se pueden realizar de la noche a la mañana y sin información. Hay declaraciones oficiales que dicen que no hay ni siquiera balances. Entonces, así no se puede concesionar nada. Por otro lado, hay que estar muy claros que las concesiones realmente no solucionan el problema fiscal. El gobierno, si recibe esos recursos y los utiliza para gasto corriente, es el equivalente a un ciudadano que está muy endeudado con su tarjeta de crédito y que decide vender su auto para pagar la tarjeta, pero no decide dejar de gastar, sigue gastando al mismo ritmo. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que a los pocos meses va a estar igual de endeudado que estaba antes y ahora ya no va a tener auto que vender. Entonces, hay que estar muy claros, las concesiones tienen que ser usadas con cuidado, tienen que ser usadas para, por ejemplo, el gobierno podría pagar la deuda que tiene con la Seguridad Social. ¿Por qué no usar esos recursos, comprometerlos a pagar la deuda con el IES, un IES que está absolutamente desfinanciado, para poder garantizar las pensiones jubilares? Ese sería un uso adecuado. Lo que sería un uso absolutamente inadecuado es que sirva para gasto corriente, para seguir pagando, para que siga la fiesta, para que siga el despilfarro, y al final del día ya no tenemos esos ingresos futuros de la compañía y nos hemos gastado todo en gasto corriente que no le da un beneficio real al ciudadano. Entonces, yo creo que Paralelamente, economista Costa, al tema de las concesiones, también se les ha dado plazo a las empresas públicas para avanzar en un proceso de reducción de personal. Se habla de entre 3.000 y 3.500 funcionarios que quedarían fuera. ¿Este es el camino? ¿Es un camino correcto el reducir personal, por ejemplo, en las empresas públicas? Aquí hay que estar muy claros. Tanto las empresas públicas como el Estado están gastando más de lo que tienen. Entonces, el camino de las empresas públicas es buscar eficiencia para después buscar un socio privado o para poder ser vendidas, dependiendo del caso, o a muchas de ellas para ser cerradas, porque ni siquiera va a haber un interesado en comprar. Un ejemplo de eso es Stame, una empresa que destruye valor, que se come los impuestos de los ciudadanos y los destruye. Eso no puede continuar. Es irracional que sigamos con una empresa que sigue destruyendo valor para los ciudadanos. Y así hay algunas empresas públicas que no caben ni siquiera una venta, sino simplemente un cierre y de tener de sangre de recursos de los contribuyentes. Aquí la clave realmente es reconocer que igual que una familia, el límite de cuánto gastar está dado por los ingresos. Y eso aplica también para el gobierno. Un gobierno puede temporalmente vivir del endeudamiento, igual que una familia puede vivir de la tarjeta de crédito temporalmente, pero no puede una familia pensar que, por ejemplo, una familia que gane $1,000, pensar que indefinidamente puede estar gastando $2,000. Eso es inviable. Eventualmente se acaba el cupo de la tarjeta de crédito y ahí sí tiene que dejar de gastar ni siquiera esos $1,000 para poder pagar las deudas que adquirió. Lo mismo sucede con el Estado. Entonces, en este momento hay que estar muy claros. Reducir gasto, ¿qué implica? Reducción de personal, reducción de compras públicas,
a tener un Estado más pequeño, reducción del número de instituciones. Esa es la única salida que existe, porque no hay una manera fácil de decir voy a buscar más ingresos. ¿Cuáles son más ingresos? Descargarle de más impuestos a los ciudadanos, seguir restringiendo la actividad privada y destruir empleos en el sector privado, lo cual es inconveniente. El origen del problema está en el exceso de gasto, la solución del problema está en reducir el gasto público. Finalmente, economista Costa, el presidente de la República, parte de este júbilo que demostraba el día de ayer en sus declaraciones, lo sustentaba en que lo que se ha dado, o el anuncio que él hace, se da en base a una recuperación de la confianza en el país, de un apoyo de estos organismos internacionales a lo que viene haciendo el gobierno en materia de economía. Quisiéramos que comente sobre esta parte, y también en la parte final el presidente habló de ciertas inversiones que se harían supuestamente con estos dineros. Habló de que todo joven tendrá oportunidades de empleo, de que habrá más seguridad. Se refirió incluso a obras de infraestructura muy concretas, carretera Río 7 Huaquillas, Puente de Táchina, el Hospital Verde Ceballos, Pablo Arturo Suárez, los puertos de Manaví, Esmeraldas, es lo que dijo el presidente. ¿Cuál es el destino que se daría eventualmente a este flujo de dinero, que además se entiende será un flujo de caja lento en los próximos 3 o 4 años? ¿Hay claridad en este tema o se diluirá en la urgencia de los gastos corrientes del gobierno? Lamentablemente una cosa es el discurso político, este discurso de júbilo, que no se compadece con la realidad. La realidad es que esto es un salvataje. La economía ecuatoriana no iba más, no tenía otra ruta, ya no tenía más opciones, y entonces por eso acude al Fondo Monetario como una medida extrema, una medida que lo que implica es que ya no había más opciones de financiamiento, que ya no se podía seguir tarjeteando todas esas deudas. ¿Qué se va a hacer con esa plata? No son recursos de libre disponibilidad en su totalidad, porque el gobierno tiene ya muchos compromisos adquiridos. Lo primero que se va a hacer es amortizar las deudas, es decir, pagar las deudas que están venciendo. Eso es un monto importante de recursos. Allá se destinará una parte muy importante de este financiamiento. Sí se podrá destinar algo a ciertas obras de inversión, definitivamente que sí, algunas obras de las que se menciona probablemente sí se realicen, pero hay que estar muy claros. Esto de aquí significa el inicio de un ajuste económico. Significa que vamos a empezar a poner orden en la casa, algo que, como digo, debimos haberlo hecho en 2016. Mejor dicho, debimos inclusive haber evitado llegar a esta situación siendo prudentes durante la bonanza. No lo fuimos. Tuvimos una política de despilfarro, de gasto en exceso, y gasto en exceso porque se gastó más de los ingresos. Teníamos ingresos mucho más bajos, se gastó mucho más que eso. Entonces ahora toca empezar a pagar todas esas deudas, empezar a ajustarnos los cinturones. Entonces realmente no es un motivo de júbilo. Sí es positivo que estemos ya realizando el ajuste, porque mientras más se posponga, el ajuste se vuelve más doloroso. Pero definitivamente no se trata de que el Ecuador está en la mejor de las situaciones. No, está atravesando por un proceso de salvataje y que tiene que entrar al proceso de ajuste para poder poner en orden la economía y poder nuevamente levantarse como una economía que crece de manera sana. Este momento la economía ecuatoriana está enferma y eso hay que estar muy claros, y lo que estamos haciendo en este momento es aplicándole una medicina para tratar de sacarla adelante. Gracias, economista Costa. Han escuchado al economista Alberto Acosta Burneo, editor de la prestigiosa revista sobre economía Análisis Semanal, haciendo su análisis y dando su opinión sobre el anuncio que hizo el presidente de la República sobre la cercanía de acuerdos que traerán dinero fresco a la economía ecuatoriana, unos $10.000 millones.